Hola hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Gracias por ver siempre nuestros videos acá de esta página Mauricio El Chapín. Quiero hablarles sobre la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 18. Y dice así: Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como escuchamos la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, Dios nos invita a que nosotros sigamos el camino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Debemos buscarlo plenamente en la verdad, en esa única iglesia que Cristo mismo ha dejado fundada sobre el apóstol Pedro. Dios mismo escoge a uno de los apóstoles para dejar encargado a ese rebaño, a ese pueblo de Dios, y es Pedro. Y Dios le dice: ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Habla en singular. Jesús se refiere a Pedro, que sobre él va a edificar su única iglesia, una sola iglesia, no muchas. Pero nos damos cuenta que hoy en día ha existido y sigue existiendo mucha división en medio de tantas religiones. Muchas personas dicen: Dios no dejó iglesia. Si Dios no dejó iglesia, entonces ¿por qué existen tantas religiones falsas? Tantas congregaciones, tantos grupos que ellos mismos andan fundando su propia iglesia. Aquí Dios mismo funda su iglesia, y lo dice la palabra de Dios, lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, verso 18. Edificaré mi iglesia. Está hablando de una sola iglesia. Por lo tanto, Cristo solamente ha dejado una iglesia, no ha dejado muchas. Y aquí nos damos cuenta claramente que las demás son falsas. ¿Por qué? Porque lógicamente, si existe solamente un Dios, por lo tanto debe de existir una sola iglesia, y esa iglesia es la que Dios mismo fundó, como lo dice el Evangelio de San Mateo. Entonces, la palabra es muy clara y concisa. La palabra de Dios nos dice que Dios mismo ha dejado fundada solamente una iglesia, y esa iglesia es la que tiene la verdad. Esa iglesia es la que tiene los medios de salvación y santificación, y esa iglesia es la iglesia católica, santa, católica, apostólica y romana. ¿Por qué es santa la iglesia? Porque la fundó Cristo. Jesucristo es Dios y Él es santo por la eternidad. Él es santo por los siglos de los siglos. ¿Y por qué llamamos que es apostólica? Porque está fundada sobre los apóstoles. La fundó Cristo sobre el apóstol Pedro, y es la única iglesia que viene desde los apóstoles. Es la única iglesia que viene de Cristo hasta hoy en día. Es la única iglesia que ha predicado el santo evangelio de Cristo más de 2000 años, y lo sigue haciendo hoy en día. Como nos damos cuenta, la iglesia es una sola. A Dios le gusta la unidad, no la división. La división no es de Dios, la división es del diablo, es del enemigo. Dios mismo siempre ha pedido la unidad. Él mismo ha dicho que tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, seamos uno. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, esa unidad tiene que ser visible dentro de la iglesia, y esa unidad solamente la tiene la iglesia católica. Si nosotros viajamos de un lugar a otro país, nos damos cuenta, que la liturgia, la predicación, el evangelio es el mismo que se predica en todo el mundo, en todas las naciones. La iglesia católica predica el evangelio
a todo el mundo de la misma manera. Y las sectas protestantes lo que hacen, ellos van fundando su propia congregación, su propio changarro, y ellos predican lo que a ellos les venga en gana. De una secta, de un grupo, sale otro grupo, sale otra iglesia, y así se van multiplicando fácilmente. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. La división viene del enemigo, viene del diablo. Entonces esas falsas congregaciones, falsas iglesias, no son de Cristo. Dios mismo es muy claro y Él ha dejado fundado solamente una iglesia. Y como dice la palabra de Dios acá, nosotros debemos de reunirnos en la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy importante. Nosotros debemos de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que Dios mismo lo ha dejado instituido dentro de su propia iglesia. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 2, verso 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros los cristianos católicos, ir con alegría, ir con gozo a la Santa Misa, reunirnos en el templo, visitar el sagrario, porque allí Dios mismo está vivo y presente en la Santa Eucaristía, en la hostia consagrada, porque Dios mismo ha dejado dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros siempre, y así lo ha cumplido. Y la única iglesia que tiene a Jesucristo vivo y presente en cuerpo, sangre, alma y gloriosa divinidad es la Santa Iglesia Católica. Y como vemos acá también, acá lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 3:14. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos damos cuenta que Timoteo también habla de una sola iglesia. No dice de muchas iglesias, no dice de todas las iglesias. Escuchen lo que dice. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia que Cristo ha fundada es su casa, es la casa de Dios, y nosotros debemos de perseverar y de ser constantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque allí están los medios de salvación y santificación para nuestra alma, como son los sacramentos. Espero que les guste este pequeño tema de la iglesia de Cristo. Espero que les guste, compartan este video para que muchos hermanos más se edifiquen en nuestra fe cristiana católica. Les recomiendo que estudien siempre la palabra de Dios, que estudien la Biblia, que estudien la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Y sigamos firmes en la Iglesia Católica, la única que Cristo ha fundado. Dios los bendiga.